muchísimas gracias por acompañarnos en esta conversación esta mañana sobre una parte de Can Art que por primera vez en sus 10 años de existencia y de evolución se adentra en el mundo del diseño. El mundo del diseño que hoy, en todo este siglo XXI, también en la historia, pero en el siglo XXI se potencia y se multiplica esa visión que se refuerza en la exposición Can Design, que es el diseño fuera de la industria, el diseño desde la autoproducción, el diseño desde aquellos momentos del principio de los años 2000, alguno de vosotros no lo recuerda, pero eran los makers, do it yourself, los Fab Labs, que aún continúan con mucha fuerza, y que demostraban que había una posibilidad de desarrollar diseño de producto, lo que se llama product design o el diseño industrial, de otra forma. Una serie de diseñadores, desde las diferentes crisis de este siglo, han potenciado esta forma de ver los espacios interiores, de cómo desde la arquitectura y los arquitectos, tenemos varios aquí muy interesantes y prestigiosos, desarrollan desde la construcción los interiores y desde los interiores el mobiliario e incluso los objetos de los que nos rodeamos en la vida diaria. Desde la arquitectura, pero también desde el arte. Hay un movimiento muy importante donde artistas de todo el mundo hacen una incursión dentro de lo que significa este diseño de piezas únicas, diseño de piezas limitadas o series numeradas. Pero también desde la artesanía y también incluso desde el diseño industrial. Entonces, toda esa parte amarilla que habéis podido observar reúne a 12 autores de todo el mundo con una visión intergeneracional. Hay de 20 hasta 70 años, no decimos 100 ni cuál. Hay una mezcla, las ideas y no tienen edad, ni el talento tiene edad. Y es algo que a mí me gusta reflejar en cada uno de los proyectos que llevo a cabo. Y también están interconectados en un compromiso muy importante social, cultural y, como todos sabemos, desde la sostenibilidad, desde los materiales, desde la experimentación y desde la investigación. Dentro de estos 12 autores que podéis ver en esta zona Can Design, por primera vez en Can Art, en sus 10 años, tenemos a 3 de los representantes con nosotros para charlar un poco de su visión, de su trayectoria, de su evolución. Y 3 de los puntos de vista más interesantes que podemos ver reflejados en los objetos que, como os digo, son diseño. Se pueden tocar, te puedes sentar, puedes abrir las puertas. El arte es para inspirarnos, para llevarnos a otros mundos. Sin embargo, el diseño, según mi concepción y según mi opinión, es también para que vivamos con él y lo podamos usar, con esa visión también de la funcionalidad. Pero ellos representan 3 miradas muy interesantes. Luz Moreno Pinart es una de las visionarias que ha sabido unir desde la artesanía al arte y desde el arte, esta vez por primera vez al diseño, puesto que ha introducido la luz y ha creado luminarios dentro de sus tejidos que siempre desde materiales naturales de la tierra nos llevan a otra concepción de lo que significa la artesanía, el diseño y la atmósfera de los espacios. Ella trabaja con papel, con hilos de lino, esta vez con hilos de cobre, etcétera, etcétera. Desde París está desarrollando una obra interesantísima que llega incluso a lo gastronómico y culinario, porque desarrolla un proyecto que se llama Paisajes Culinarios, paisajes que ella desarrolla y que se pueden comer y puedes interactuar realmente con la pieza. Gaspard Fleury-Dougy es uno de los, diría yo, desde París, pero está ya en muchas partes del mundo, desde el tejido, desde el telar que tiene en su estudio, y lo podéis ver en esa visión que hemos reproducido con jarrones textiles, que realmente con esa visión del color, muy emocionante realmente.
Y por último tenemos a Luis Alexandre Casanovas, que desde Barcelona, pero ahora también desde hace unos años en Madrid, investigador de la Universidad de Princeton, arquitecto, y con una visión que a mí me ha interesado desde hace años, muy importante de lo que significa la domesticidad, el hogar, traer también lo femenino y conectarlo con nuestro presente y con nuestro futuro, ¿no? Con ese hogar que es el fuego primigenio, el fuego que nos rodea y cómo él lo lleva a los materiales naturales, a los materiales bordados, a los materiales al crochet y a esta representación que podéis ver más tarde también de lo doméstico. Entonces, vamos a charlar, si os parece, con Gaspar. Voy a hablar en inglés y traduciré por si... pero me gustaría, Luz, que nos pudieses hablar brevemente de tu trayectoria. Aquí vemos los jarrones de Gaspard Fleury, pero vamos a ir viendo todas las piezas. Luz, cuéntanos un poco ese impacto con el material. Esta es una de sus obras fundamentales en papel, ¿verdad? Que vas tejiendo. Cuéntanos desde dónde parte esta obsesión de los materiales sensibles que llevas en tu trayectoria. Bueno, yo tuve la suerte de ir a estudiar a París en una escuela de diseño y escenografía y ahí empecé un poco a tocar todos los materiales y sobre todo el mundo de la escenografía espacial y tuve la suerte de hacer un Erasmus en Finlandia en textil, que no soy yo la que hace, que justo fue ahí donde empecé a tocar todo lo que viene siendo el mundo textil, ¿no? Y al volver a París tuve la oportunidad de hacer una beca con una artista que se llama Sheila Hicks, no sé si conocéis, que hace muchas obras gigantes con textil. Y entonces de ahí partió un poco toda esta idea de entender, comprender y querer utilizar materiales que fueran más naturales, como el hilo de lino, el hilo de ortiga, el papel. Y tuve la suerte que empecé pues eso, a desarrollar instalaciones textiles y me dieron una beca para ir a Japón a estudiar un poco la artesanía de papel y de ahí empecé pues a trabajar y a crear pues hilos de papel para tejer, entretejer y hacer piezas que cuestionaran un poco todos esos materiales, ¿no? Y lo que decías, Marisa, de la comida, todo eso vino porque mientras yo empezaba a crear obra escenográfica, ya fuera en el teatro o en museos, me apetecía mucho llevar los 5 sentidos al espectador, ¿no? Y no solo lo visual. Y entonces pues me metí en una escuela de cocina, empecé a investigar sobre la cocina y de ahí empecé a darme cuenta que en realidad lo que me interesaba no solo era la cocina, sino el material del que partía la cocina, es decir, la planta, ¿no? Entonces, durante una exposición que monté en el Museo Precolombino de Chile, unas tardes que tenía libre, me fui a la biblioteca y encontré una tesis que me pareció apasionante, en la que hablaban, pues eso, que en los Andes precolombinos las mujeres tenían una olla de tierra, ponían agua a hervir y cogían la planta entera, que ya fuera maíz o quinoa, lo que fuera, la metían en el agua a hervir y de ahí sacaban el tallo con el que hacían el textil y las semillas y las hojas con las que comían. Y empecé a pensar, guau, es que esto es hacia donde quiero ir yo y lo que me interesa en realidad es la planta en sí y lo que me da para trabajar más que solo el textil, ¿no? Y de ahí, pues nada, tuve suerte que me fueron dando becas para investigar tal y tal planta, entonces pues estuve un año investigando la ortiga y de ahí salieron un poco estas formas, que son como las raíces de la ortiga que es rizómica, y toda esta instalación va con comida hecha con ortiga, entonces es una manera un poco, bueno, mi trabajo es una manera un poco de hablar de la naturaleza y las plantas y de todo lo que dan, ¿no? Que una manera de trabajar el pasado para el futuro. Muchísimas gracias, Luz. Nada. Luz, la obra que tiene en este momento tiene un punto de vista conectado con el diseño porque por primera vez Mm. entra en un objeto que aporta luz, que nos da luz. Ya la gracia, ¿no? De mi nombre ya tenía que meterle luz Efectivamente, a esto. efectivamente, pero entramos en un objeto de uso cotidiano, no solamente de admiración o de inspiración, sino de uso por esta luz, esta atmósfera que se crea
también desde el punto de vista del diseño. Hay otra de las piezas que me gustaría conectar con esto que nos comentas, la de Lumile Flock, que tiene un proyecto con un solo material, conectado también, digamos, con lo vegetal y con lo culinario, que es, lo veréis en todo el frente, un tejido casi plástico, 100% berenjena. ¿De acuerdo? Su proyecto se llama Precious Pills y toda su obra está dirigida a este único material que comemos normalmente y que ella transforma en diferentes superficies y está ya desde el tejido llegando a la consistencia del cristal y está desarrollando vidrieras para diferentes espacios en París y en otros lugares. Gaspar. Gaspar tiene una sensibilidad extraordinaria para el color. I love your connection with color, your connection with the fabrics, and then I really would like that you tell us the process, how you started, and how you are evolving your career inside this crossing point between craftsmanship and, of course, design. Yo creo que si necesitáis le pregunto por sus comienzos, por su trayectoria y por el cruce entre lo que significa el diseño, la artesanía. Desde hace, en realidad, you started just 4 years ago. Yeah, exactly. So I think everything started with the discovery of the knitting machine and the knitting technique. And I discovered that with the knitting machine, you can build shapes and volumes. And this I feel... Just a second. No se oye bien. No sé si se puede subir un poquito. Me comentan aquí detrás. Pero si no, I can translate it. Si no, vente. Juan, vente. Al español. Sorry, Gaspar. Sorry. Should I speak louder? Yeah, explain it again. Okay. Yeah. Okay. So I think everything starting with the discovery of the knitting machine and the knitting technique, because in France, our studies in textile field are divided. So you have fashion in one side and textile design in another side. And this studies in textile design allowed me to really dive into the material and into the technique. And I discovered that within this technique of knitting, I could implement volume inside the fabric. And that way I could go to volumes and to objects. A new way to build objects. Do you need to translate or? Yeah, maybe. Sorry? You need to translate or? Well, no, me dicen que no. ¿Necesitáis que os...? It's all right? Okay, that's right. Come on. So I started step by step with this, using techniques from fashion to implement them into object design and to the volumes. And the way I did is that I did not want it to have precise shapes, but I was listening to the shapes that the machine and the technique could give me, and step by step building volumes like this. And then I was very interested on how to combine patterns and shapes together, and how the patterns can change the viewing you have of the shapes. And this is where I started to combine different contrasts and different colors. And as you said, my way of using colors is very emotional, and I can't very explain. There are rules that I have set, and those rules are mainly regarding contrasts, how the colors answers together. But the way I color the shapes is mainly by playing with materials and playing with the spools. I have spools, and I place them together, and then I see the results, feeding the machine with colors and constantly building. It's a constant process. Es muy interesante porque si observáis las vasijas, the vases, the colored vases, tiene una parte de estructura incluso muy arquitectónica, de acuerdo con el propio tejido, estructura la forma y le da consistencia. Tengo que decir que aparte de estas vasijas textiles, está desarrollando ya mobiliario, está desarrollando lámparas y es realmente emocionante su visión del diseño, cómo lo va mezclando con diferentes materiales ahora también vegetales.
Thank you very much. We will continue with another questions. Ya os he presentado a Luis Alexander Casanovas, también sigo su obra y sobre todo sigo realmente sus reflexiones. Es un arquitecto, un pensador, diría yo, sobre la sociedad y sobre la cultura realmente que vivimos, y necesitamos, la verdad, estas traduces muy bien lo que necesitamos en este momento contemporáneo, en esta evolución del siglo XXI, desde diferentes aspectos. Por ejemplo, desde el sonido. Ha investigado profundamente el sonido durante en público, desde manifestaciones incluso políticas en todo el siglo XX, y lo traduce también en este siglo XXI desde aspectos muy emocionantes, como fue la exposición después de la pandemia en el Reina Sofía, con esta performance interesantísima con el Niño de Elche y con una de las lámparas también que expanden el sonido, lámpara que nos da otra visión también de lo que significa escuchar y que tenemos expuesta. Y por otro lado, otro de los temas que también se pueden ver en la exposición de Can Design, con un detalle delicadísimo, que es la recuperación del el tejido cultural desde lo femenino, al menos en España, yo creo que es global también, de la representación de esa bata de guata desde de la abuela ¿no? Es algo tan emocional que se cruza con nosotros y que él sabe llevar a las superficies de los espacios, ¿no? Cuéntanos, perdóname, ¿cómo te conectas desde tu pensamiento, desde tu reflexión arquitectónica, con esta visión del objeto cotidiano y que llega a nuestra vida diaria? Yo creo que tiene que ver bastante con mi formación y con mi procedencia. Cuando yo entro a la escuela de arquitectura, ¿no? Hay como una especie de transmisión de un canon muy específico en el que parece que los objetos que me hayan rodeado hasta entonces no haya diseño ahí. Y muchas de las investigaciones parten de querer reivindicar tradiciones que han sido, digamos, como menospreciadas o dejadas de lado por la disciplina del diseño, de la arquitectura. La bata de guata a la que te refieres en realidad es... me hace mucha ilusión que me hayas invitado porque... Tengo que decir que es puro diseño, si pensáis en una estructura textil cálida interior y luego, digamos, cosida para que se adapte al cuerpo. Es decir, hay un diseño muy claro, ¿no? Dentro de esa... Ambas piezas tienen que ver con dos proyectos, como has dicho tú, una con la instalación del Niño de Elche y la otra es un encargo que nos hizo el secretario de Estado de Cultura para Mondiacult. Entonces, allí hicimos una investigación en la que nos dimos cuenta, en la que buscábamos momentos en los que la sociedad civil se ha organizado para proteger monumentos, ¿no? Es decir, como lo popular, que es también un término raro, para mí es como siempre importante, buscamos estas iniciativas y descubrimos precisamente que las mantas, los colchones, incluso las alfombras, habían sido instrumentos que la sociedad civil había utilizado, por ejemplo, en la guerra de Bosnia para proteger el puente de Mostar, etc. Entonces, nos pareció que era bonito, ¿no? Hacer una pieza que nos hablara de esta especie de protección. Tú hablabas del cuerpo, pero claro, en los referentes que nosotros encontrábamos eran edificios, ¿no? Esta cosa como de proteger el edificio con un instrumento muy mundano. Bueno, entonces nos hacen gracia también entender los diseños como estos objetos críticos que revelan historias que pasan o han pasado más desapercibidas, ¿no? En un contexto como el de la UNESCO es la institución por excelencia, ¿no? que protege el patrimonio, y para nosotros era importante reivindicar que el patrimonio solo se protege si hay una sociedad civil que, digamos, que lo quiere, que lo pone en valor, que lo estima, que lo mantiene, ¿no? Proteger la memoria, proteger las tradiciones, pero también desde la humildad de lo doméstico, de lo casi denostado, decías, ¿no? Por eso me ha encantado, porque ha habido un momento que decías que no parece diseño y que sí lo es en realidad, porque hay un proceso ahí de pensamiento. Tú decías,
desde esa tela que protectora del cuerpo, pero protectora en un momento dado de un conflicto bélico, protectora también de un edificio, incluso de patrimonio artístico, para proteger, ¿no? Es casi, hoy sería, bueno, pues algo que es mórbido y que protege lo sólido, ¿no? En un momento determinado. Total. Yo creo, ¿no? En el ámbito de la preservación, digamos, todos los protocolos para proteger edificios son sofisticadísimos, desde un punto de vista estilístico, qué es lo que se protege y lo que no, pero también desde un punto de vista constructivo. Y encontrar estos ejemplos para nosotros fue bastante emocionante, ¿no? Sobre todo el caso del puente de Mostar es bastante increíble si lo veis, porque la gente sacó los neumáticos de sus coches, sacó las alfombras de sus casas para proteger un puente que al final también es una cosa como muy... Es casi como wishful thinking, pensar que con estos Sí. objetos domésticos vas a poder mitigar efectos ¿no? de las balas. El puente de Mostar se cayó, ¿no? Hay un vídeo muy, Sí, muy famoso. sí. em, pero para mí es lo que entraña la operación, ¿no? La operación, como tú decías, del objeto doméstico, lo pequeño, algo con lo que nos podemos relacionar, la idea de que esto puede proteger algo mucho más grande, ¿no? Sí. Absolutamente. Habéis podido ver en las tres perspectivas cómo se unen en algo de cruce de ideas desde la tradición, desde la innovación, desde experimentar con los materiales, no solo los contemporáneos, sino buscar, ahondar en quiénes somos desde el pasado, ¿no? Vemos también un cruce entre todos ellos tres y los demás expuestos, que es trascendental, ¿no? Como hay una relectura del tiempo que nos toca vivir, del siglo XXI, totalmente relacionado con la alta tecnología, que va evolucionando de una forma imparable, y cómo, como seres humanos, necesitamos la artesanía, necesitamos la recuperación de esa memoria, necesitamos la imperfección a nuestro alrededor. En el siglo XX y en el pasado, la literatura, el cine, nos hablaba del futuro, ¿no? Y nos hablaba desde un punto de espacio, si veis en 2001, o Stanislav Lem, o incluso Orwell, una visión fría, ¿no? de los espacios diseñados y tecnológica, en absoluto. Como humanos necesitamos, y lo vemos cada vez más, la conexión con los materiales naturales, con lo doméstico, con el pasado, con la memoria. Gaspar, I'm so sorry. I know you are learning Spanish. Then that is almost a class for you to try to understand what is happening here. But I'm sure you can really comprehend what we're talking about. But then I really would like to go further with your narrative, because it's really very important to understand that his pieces, you can touch your pieces, you can really change the shape in every piece, and you can connect all of them all together and so on. Tell us, how are you experimenting this connection with art? Because you haven't been, you had exhibitions in art galleries, you had an exhibition in Maison Objet or Paris Design Week. Tell us this connection between art and design. Your vision, of course. I think what I find interesting is to be at the edge, and really at the edge between design and art, to have some function, but also to let people play with it, and also how people want to love the pieces as a work of art, something that they just put on a shelf and see, but also something they can change, as you said. And I think also I'm using I'm very well anchored into technique, and to me technique belong also to design, and the way you can make them speak together, design and art, is interesting, because I think with design you can go to very technological narratives, and um,
when they speak together, I think they are stronger. It's And a conversation, yeah, like no, exactly. between the two ways to observe and to see your pieces. Yeah. And to watch and to feel your pieces. And I think it's interesting to feel them, because what I like is to reconnect people to technique, because when they see the pieces from far, they think it's 3D printing or ceramics, but no, it's textile. And I want to show that we can build with textile, we can do volumes. Bien, está bien, ¿no? Luz, lo mismo, es una pregunta recurrente porque estamos en realidad en una feria de arte que cumple 10 años y que por primera vez entra en un mundo absolutamente conectado hoy en día, pero que tiene un punto de vista distinto. Como decía Gaspar, sus piezas se pueden tocar, se deben tocar. Las sillas que veis expuestas son para que os sentéis, para que lo probéis. El diseño tiene esa parte funcional, aunque también, bueno, lo podemos entremezclar y que sea para inspirarte. Luz, tú también has expuesto en París, en diferentes ciudades, en una galería de arte y también lo vendes como pieza de superficies en diferentes espacios de diseño de interiores. Cuéntanos esta confluencia, desde tu Bueno. punto de vista. Sí, sí, yo un poco como Gaspar lo que dice también de al utilizar una máquina técnica textil, ya ahí entra también un poco el diseño, ¿no? De cómo acabas tejiendo todo eso para que forme una... Yo utilizo, por ejemplo, he tuneado una tricotadora de cuello de lana de toda la vida y al meterle muchos hilos, cobre y tal, puedo llegar a darle la forma que quiero y en realidad diseño mis piezas. Luego ya que se utilicen para diferentes cosas, que ya sea arquitectura, lámparas de 10 metros, bueno, locuras, o que la gente lo vea también como obras de arte, yo diría casi que yo estoy un pie en cada mundo y que ya el que quiera lo vea como arte o el que quiera lo vea como diseño, porque es... O sea, para mí es mi punto de vista de las piezas que hago. Porque Sí, son... es muy interesante porque Luz Moreno Pinart es una de las finalistas, de las pocas españolas finalistas de Loewe Crafts Awards, y entonces también entras en ese punto de visión global de lo que significa hoy en día la artesanía, ¿no? ¿Cómo ves ese punto también desde... Es verdad que Sí, arte, no hay, artesanía y diseño. Es que es hoy no hay que poner barreras ni límites, ¿no? Está todo cruzado, pero siempre es una discusión eterna, que ahora vamos a hablar también con Sí, Luis, sí, es que es dónde una está discusión. cada punto, ¿no? Hombre, Y yo diría... vosotros tres lo tenéis todo Sí, sí, unido. sí. Es que la artesanía al final es hecho con las manos. Es un proceso. Es un proceso que puede ser en diseño, que puede ser un proceso artístico. Al fin y al cabo es gente que ha puesto palabras para categorizar, pero hoy en día, para mí, las categorías ya... yo soy profesora en una escuela de arte y diseño y claramente mi clase se llama arte, diseño y artesanía. O sea, no, quiero decir, ya no... Y tengo que encontrar la palabra que lo defina todo, pero no... O sea, Muchísimas gracias, Luz. Yo uno también la arquitectura. Sí, claro, claro. Por eso, en la exposición que he podido comisariar, la verdad es que para mí es muy importante el punto de vista del arquitecto, es decir, del arquitecto como que construye un edificio, que tiene la sensibilidad también de desarrollar los interiores y que llega hasta el objeto de diseño de uso cotidiano. Luis, ¿cómo ves estas confluencias, estos cruces, estas intersecciones? O hay una palabra que tú utilizas que es osmosis, ¿no? Cuéntanos esta osmosis que tú desarrollas en tu trabajo. A mí me interesa mucho la artesanía y precisamente también creo que las categorías que se han construido en el fondo han sido maneras operativas de construir un valor, ¿no? Es decir, como lo último, no tú decías, soy profe de y artesanía, que es como lo añadido, que es como lo último, que es como lo de menos valor, porque son son tradiciones asociadas a determinados colectivos, ¿no? A los que se han conferido ciertas propiedades, como ¿no? La idea de lo ornamental, lo decorativo, lo anecdótico. Entonces, me interesa mucho trabajar con este tipo de, ¿no? Como poniendo en duda este tipo de
divisiones, ¿no? El trabajo de Gaspar es muy bonito porque realmente utiliza la tela o un mecanismo que tiene que ver con el tejido para construir, ¿no? Y la tela casi siempre ha sido He's talking about the your work, architecture of your fabric. dos dimensiones encima algo, ¿no? O sea, mi trabajo de los bolillos me interesan tanto porque a pesar de que son alucinantes en un sentido de lo difícil que es, siempre muy activamente se ha hablado de ellos como decorativo. Es alucinante leer las revistas de los 40, 50 durante el franquismo, como activamente se ha intentado desprestigiar, hablando de que las mujeres vacían la mente cuando lo hacen, que las mujeres Ya, ya. hacen eso de modo automático. Entonces, en algunos trabajos yo lo que he hecho es intentar hacer operaciones de cambio de escala, como en Bogotá, en el que hicimos una fachada que eran 200 metros cuadrados de tejida, ¿no? Ujú. O la silla que hice con mi madre, en la que el bolillo, que normalmente, ¿no? Como la blonda se utilizaría como para rematar, no sé, una braga o una cortina, se convertía en algo estructural, Maravilloso, ¿no? sí, Entonces, sí. estos juegos en los que algo, o sea, es muy literal, ¿no? Porque es muy hablar de tú a tú, pero digamos, la arquitectura moderna que ha privilegiado la ingeniería, la estructura, la verdad, lo desnudo, lo que aguanta el peso, ¿no? Como lo absolutamente, una idea de esencialidad muy... Entonces, al cambiar y convertir, ¿no? Que creo que es algo que ocurre también en tus jarrones, ¿no? Que es como el tejido es lo que es estructural, lo que articula de algún modo y nos da la forma del objeto, no es un añadido. Yo creo que esto de algún modo problematiza algunas categorías que hemos como heredado. A mí me encantaría, porque Luis también es un comisario importante, puesto que has desarrollado varias exposiciones también en Reina Sofía, conectado evidentemente con el arte contemporáneo, pero siempre con una mirada hacia el diseño, ¿no? Esas lámparas altavoces, esa forma de desarrollar y de conectarte con el objeto de uso cotidiano, ¿no? Como comisario, un pequeño, cuéntanos esa visión, cómo la llevas a tu obra. O sea, yo creo que es más lo que me interesa mucho del comisariado es la metodología crítica y la investigación. Entonces, muchas de las piezas, como por ejemplo las piezas de altavoz, salen de una investigación sobre Valdelomar, bueno, sobre, digamos, algunas experiencias de arte experimental en el franquismo. Y lo que me enseña mucho el comisariado es a no tener prejuicios. Entonces, es casi la propia investigación lo que guía lo que guía al objeto, ¿no? Ese objeto de allí es un objeto que pretende estar relacionado con lo votivo. Lo votivo es lo que en una iglesia o en un Sí, templo, místico, ¿no? de- Como bota. Entonces, yo creo que hay algo de procesos compartidos entre comisariado y diseño que para mí sí, sí, son interesantes, ¿no? Tú hablas de ósmosis, pues tal cual. tal cual. Muy bien. Una última cuestión, porque me encantaría también compartir con el público algunas cuestiones, que es a last point of view, Gaspar, about the future, about your vision with your short career, short but powerful starting point to project your work into the future. Just some ideas. You asked me about the design and art, and I think I'm a bit tired of people putting those things into boxes, and I don't really care about if people think it's art or design, but they can choose. And I think my main work is to work as freeing the textile, and if you think about textile, it's often something that covers the materials. For example, this, you have textile that is covering. I want to think about textile as being self-standing, being existing for itself, and to show its own properties, the very own properties of the material. And yeah, I think I would like to expand this, not only building small objects, but growing, make them grow. And when the textile can also be the structure, as you explained, they are architectures because they have folds that make them stand. And I want to go bigger with this and go further. Great. Luz,
¿Cómo ves que se proyecta tu obra hacia el futuro? Bueno, yo... Aunque sea inmediato. Sí, bueno, lo de la luz ya que acabo de empezar, pero es sobre todo la oportunidad de seguir explorando los materiales naturales como la ortiga y estos materiales un poco dejados de lado. Creo que hay muchas fibras Ah, que antiguamente se utilizaban y que nada, que se pueden volver a sacar. Muchísimas gracias. Luis, ¿cómo se proyectan tus investigaciones y tus ósmosis diversas en el futuro inmediato? ¿Proyectos o una visión? Una visión, pues, o sea, yo creo que discusiones alrededor de la artesanía van a ser importantes en un Sí. momento en el que, digamos, el contexto global está empujando hacia un repliegue a lo tradicional entendido en su vertiente más reduccionista, ¿no? Y yo creo que serán precisamente la recuperación de historias alrededor de artesanía, reivindicaciones de artesanías, materiales, etcétera, van a ser fundamentales para salir, ¿no?, de estas especies de repliegues conservadores a cosas que culturalmente, ¿no?, muy estancas y muy cerradas. O sea que futuro, como lo veo, complicado, pero con estrategias seguro desde el mundo del diseño para encontrar espacios de emancipación. Sí. Muchísimas gracias. Me encantaría, si tenéis alguna pregunta, algún comentario, si no lo voy a hacer yo. Por ejemplo, a Juan Cabello, que es un arquitecto interesantísimo, profesor, y me encantaría tu punto de vista, la verdad. También artista de collage. Llevo toda la vida estudiando entre escuelas de arquitectura y museos de arte y creo que la historia es que estamos buscando nuevos principios de libertad. ¿Tú qué haces? Digo, yo estudié arquitectura, pero ya no me entiendo. Me hace más de 30 años y por tantas otras cosas que sería reducirme. Absolutamente. Viendo la visión francesa, veo que el mundo ahora ya no está más dividido como Cuéntaselo en inglés. talking about the movie by Jacques Tati, Bonhomme. The world is not anymore divided into worlds, that it is the old past and I really appreciate and I base all my research on technology. I think technology, freedom and creativity are the same thing. So you were talking about that we need more words. I think architecture is an answer, and I'm always fighting against schools of architecture. This is why they don't call me to talk. I don't care, but I think it's a creative practice, and we can share it with your mother. My mother always do bolillos every day, and creativity is more than design. Also. Absolutely. I prefer to say design is architecture is getting located in its own place. It's not anymore the queen. And in 1938, when they divided two worlds, the abstract and geometry and the abstract and the life, I think this part of the geometry is blurry, finally. So I think we can find your practice in this blurry, super creative and super energetic. Thank you very much. And if you want to know more about vegetation, it's a raw material to create Jump to Brazil. Okay. Absolutely. The system is richer Okay. than Cardo's. You're going to see this. You have 7 biomas, and everywhere you're going to find it. Muchísimas gracias, Juan. ¿Algún otro Gracias. comentario, pregunta, algo que os apetezca comentar? Seguro que sois artistas, investigadores o diseñadores. ¿Alguno? Bueno, pues muchísimas gracias. Os invito a ver la exposición. Aparte de estos tres, en realidad, cruces desde la arquitectura, desde el arte, desde la artesanía, desde el diseño, por supuesto. Tenemos otros creadores que tienen este hilo conductor que podéis observar, acercaros e introduciros en este mundo que más allá del arte también podemos vivir, tocar y estar inmersos en lo que significa el objeto que usamos y que tenemos en nuestra vida cotidiana. Muchísimas gracias.